Bueno, hoy vamos a estar platicando un poquito sobre el bautismo. Ahora, algunos de nosotros empezamos a hablar del bautismo y algunos decimos, bueno, yo ya me bauticé, entonces ¿yo qué voy a aprender? Pues hoy vamos a estar hablando de la riqueza del bautismo. Esto a mí me ha recordado el tiempo que fui bautizado y fue un tiempo bien hermoso. Entonces, si tú ya has sido bautizado, quiero nada más animarte y recordar lo hermoso que es. Si no has sido bautizado, te estoy tratando de animar a que no te pierdas esta gran bendición que es el bautismo. Pero hay muchos conceptos erróneos. A veces decimos, bueno, ¿cómo es el bautismo? Y a veces nos ponen nerviosos porque dices, oye, me van a obligar. Yo escuché una vez que lo dejaron abajo hasta que se arrepintiera. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que yo te quiero decir como pastor es que mínimo, aquí en Lake Point en español, nunca te vamos a bautizar así. Vamos a ver este video. Vengo preocupado por tu salvación y esas cosas. ¿Cómo que no estás bautizado? Porque eso nunca se me ocurrió, ok. No sé por qué siempre estás juzgándome. Nomás porque creo en la ciencia. Pero esta noche enfrentaremos a los cavernícolas de Satanás. Y pensé que sería una buena idea que a la... ¡Basta, señor! Felicidades. Bueno, mínimo nunca te vamos a hacer eso, ¿verdad? Felicidades. Me encanta ese video. Pero miren, hablar del bautismo es hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Es hermoso. Hablar del bautismo es hablar de una celebración. Hablar del bautismo es recordar que fuimos rescatados de la ira de Dios. Ahora, yo sé que suena eso bien feo. ¿Cómo que de la ira de Dios? Te quiero recordar que cada uno de nosotros somos viles pecadores y merecemos la muerte. Merecemos la separación de Dios. Hemos roto la ley de Dios, los mandatos de Dios. Pero gracias a Jesucristo, Él nos rescató de esa ira y pagó el precio. Literalmente Él en la cruz recibió esa ira de Dios. Por eso el bautismo es tan hermoso. Nos recuerda nuestro gozo eterno. Ahora, el bautismo no es un ritual religioso. No es algo, bueno, es que mis papás me obligaron. O bueno, es que mis papás me llevaron. O bueno, es que mi familia. No. Eso es algo que llega a un punto en tu vida donde tú te arrepientes, donde tú sigues a Jesucristo y tú te quieres identificar con Jesucristo. Una definición que me encanta y podríamos decir que esta es como que nuestra creencia. Ahora, sé que digo esto muy seguido, pero realmente los versículos que hoy voy a mencionar son los fundamentos de nuestra fe, son los fundamentos de por qué nos bautizamos. En tu boletín están esos versículos escritos. Entonces hoy voy a mencionar ciertos puntos que te quiero animar a que tú escribas en tu boletín ciertas cosas que estoy diciendo. Pero te dejo de tarea que durante la semana escudriñes esos versículos, los leas y los saborees porque son muy importantes. Entonces vamos a empezar con esta definición o esta creencia que tenemos. Dice así: creemos que el bautismo esa es una ordenanza del Señor, por la cual aquellos que se han arrepentido y vienen a la fe expresan su unión con Cristo en su muerte y su resurrección, al ser sumergidos en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una señal de pertenencia al pueblo de Dios, al verdadero Israel, un emblema de sepultura y lavamiento, representando la muerte a la vieja vida de incredulidad y la purificación de la contaminación del pecado. Esto que acabo de decir está hermoso, me dan ganas de bautizarme otra vez. Ponte a pensar lo que aquí está representando. Cuando entras a esa agua, yo me acuerdo, yo tenía como unos 8 años. Yo ya había aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya entendía esa decisión. Y me bautizaron allá en México en un río que se llama el río Corona.
y un río muy grande, y daba la coincidencia que esa semana había llovido. Entonces me bautizaron 2 personas, entonces estaba una persona aquí, yo en medio, y la otra persona aquí. Y donde me bajaron, la persona se fue y se lo andaba llevando la corriente. Lo bueno es que lo agarraron y nadie se murió ese día que me bautizaron. Pero déjame decirles una cosa, yo como cristiano, pues eso fue cuando tenía 8 años y ahorita tengo 40, no sé cuántos años. Y entonces hay momentos o etapas de mi vida muy buenos, pero también etapas donde he cometido muchos errores. Hay etapas donde yo me he alejado del Señor, pero déjame decirles una cosa. Algo yo puedo recordar, es que puedo recordar el día que fui sepultado a mi vieja manera de vivir. Y puedo recordar que ya no soy esclavo del pecado. Cuando vienen las tentaciones, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy más que vencedor en Cristo, porque me acuerdo de ese pacto cuando fui bautizado. Siempre puedo recordar ese evento. Y algunos de los que están aquí que ya han sido bautizados, hace mucho que no te acuerdas cuando fuiste bautizado. Y te quiero animar que en el transcurso del día estés pensando en lo hermoso que es eso. Y hoy voy a mencionar 5 cosas que son esenciales que necesitas saber del bautismo. Número 1 es que el bautismo es una ordenanza del Señor. Nótese que se dice ordenanza, no dice sugerencia. No dice, bueno, si quieres, si se te antoja, si no te da mucha pena, bautízate. Si es que tu familia no va a estar en contra tuya, bautízate. Si el agua está templada, bautízate. No, es bautízate. Eso es la ordenanza del Señor. Lo vemos en Mateo 28 que dice así. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones o en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo, eso es sumamente importante. Son los últimos minutos donde está con los discípulos antes de que Él regresara al cielo. Y le está dando las últimas instrucciones. Y está diciendo, vayan a todas las naciones. Y gracias a Dios que fueron a todas las naciones, porque aquí hemos recibido el Evangelio. O de donde tú eres, hemos recibido el Evangelio. Eso es un testimonio. Si estabas en México, Venezuela, Guatemala y recibiste el mensaje, es un testimonio de que esos discípulos le hicieron caso al Señor. Hicieron caso a la ordenanza. Y no nada más llegaron a un pueblo a decirles, Cristo les ama, bye, y se fueron. Se quedaron e hicieron discípulos. Y lo que te quiero decir es que el proceso del discipulado es el bautismo. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es un seguidor de Cristo, un aprendiz de Cristo, un estudiante del Maestro. Entonces, muy sencillo. Si tú te dices ser cristiano o discípulo o seguidor de Cristo y no te has bautizado, hay algo que no está bien. Porque ser seguidor de Cristo es ser una persona que fue bautizado. Para algunos tal vez se sienten un poquito incómodos, pero algunos de nosotros damos excusas por qué no lo estamos haciendo. Y me recuerda eso a Saúl, un personaje en el Antiguo Testamento, un rey que tenía gran potencial y hizo unas cuantas cosas buenas, pero la verdad es que la regó bastante, hizo muchas cosas malas. Y en una ocasión el profeta Samuel se le acercó y le dio instrucciones específicas. Dijo, mira, quiero que hagas esto y quiero que seas paciente y me esperes hasta que yo llegue y vamos a hacer juntos un sacrificio, un holocausto a Dios y después vas a atacar a esos enemigos. Entonces Samuel se fue un tiempo y Saúl se estaba desesperando. Y Saúl dijo, ay no, es que ¿cómo voy a esperar? Tal vez se perdió, tal vez le pasó algo al profeta. Ahora recuerda, en ese tiempo el profeta representaba la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces Saúl empezó a justificarse. Bueno, es que ya se tardó mucho y nos van a venir atacando. Entonces hizo algo, entre comillas, religioso. Dijo, pues ni modo que se vayan a enojar. Voy a hacer el sacrificio. Fíjate, no voy a atacar al enemigo. Voy a hacer un sacrificio y voy a alabar a Dios. Y lo empezó a hacer. Y llegó Samuel y lo reprendió y lo regañó. Y en pocas palabras le dijo esta frase que es sumamente importante si la quieres escribir. Dice, obedecer es mejor que sacrificios. Y esa es la realidad.
muchos de nosotros hacemos sacrificios. ¿Qué son sacrificios? Son obras. Venimos a la iglesia, servimos, ayudamos, todo muy bonito. Pero si no quieres obedecer a Dios, si no tienes un corazón humilde, donde te sometes a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, de nada sirven tus sacrificios o obras. Dios no le interesa tus obras, Dios le interesa tu obediencia. Amén. Está difícil, pero esa es la realidad. Debemos de obedecer. Número 2, el bautismo expresa la unión con Cristo. Qué hermoso. En Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos en Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Y ahí está dando una referencia. Cuando bautizamos, entras al agua, que es ser sepultado, y al salir del agua está representado que tienes una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué no hacerlo? Si es una gran celebración, si esto es hermoso. Eso es una muestra al mundo de nuestra fe. Representa, simboliza lo que Jesucristo hizo. Ahora quiero ser claro, el bautismo en sí no te trae salvación. Salvación viene cuando tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Ese momento eres salvo. Pero el bautismo representa lo que Jesucristo hizo internamente. Lo está representando públicamente. Al igual que este anillo que traigo, todos los que estamos casados traemos un anillo. Este anillo no me hace estar casado, no me hace amar a Priscila, mi esposa. Pero lo que es que representa, es un símbolo del pacto que yo hice con Dios y el pacto que yo hice con Priscila hace más de 15 años. Este anillo representa el amor que le tengo. Este anillo me recuerda que Dios es un buen Dios y me dio mi buena dádiva en Priscila. Eso es lo que me recuerda. Al igual el bautismo te recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es tan hermoso. Te recuerda de una nueva vida. Que tu viejo hombre ya quedó atrás. Tu vieja mujer, se puede decir, quedó atrás también. Tu rebelión, tu idolatría, todo eso quedó sepultado, quedó en el agua. Y ahora ya está muerto, sumergido. Ya has salido y ahora eres una nueva criatura en Cristo. Vemos esto representado en el Antiguo Testamento. Los israelitas estaban en esclavitud en Egipto. Estaban siendo maltratados, abusados de ellos, torturados, tratados de lo peor. Y ese faraón y Egipto representa el mundo, representa el pecado, representa a Satanás. Y el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, estaba siendo sometido bajo este reinado lleno de oscuridad. Y Dios trajo un juicio sobre Egipto. Pero los judíos pusieron la sangre de un cordero sobre el marco de la puerta. Y esa sangre del cordero los salvó del juicio de Dios. Y después de eso les dio libertad. Esa sangre de ese cordero les dio libertad para que ellos salieran de la esclavitud, del mundo, de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Pasaron por el Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió y dice la palabra de Dios que eran columnas de agua y ellos pasaban por abajo, representando el bautismo. Cuando ellos cruzaron, esas aguas cayeron, cubrieron a los egipcios y al faraón, matándolos. Y cuando ellos salieron, ellos iban a la tierra prometida. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Antes fuimos esclavos del mundo, de Satanás, como que no teníamos otra opción. Pero la sangre del Cordero Santo, la sangre de Jesucristo nos dio libertad. Y después de eso nos bautizamos, entramos a esa agua. ¿Para qué? Para después ir a la tierra prometida. Para después de estar en su presencia. Pero también la tierra prometida simboliza una vida en Cristo, donde estás caminando con el Espíritu Santo. Bien hermoso. Número 3, el bautismo es inmersión en agua. Por eso aprendemos aquí
que el bautismo no es que te aviente unas gotas arriba de aquí, no es que agarre un vaso y te ponga así. La palabra bautismo en el original significa sumergir, estar cubierto o estar hundido. Por eso te bautizamos, por eso te metemos al agua hasta abajo y sales de esa agua. En Romanos 6, 5 al 7 dice así: si nos unimos a Cristo en su muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Vean qué hermoso este versículo. Para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. ¿Y cuántos dicen amén? Somos libres del pecado. Pero algo que pasa cuando tú públicamente te bautizas, tú estás declarando a todos tus amigos, todos tus familiares, todos los que están presentes, que tú eres un seguidor de Cristo. Pero sumamente importante también, cuando tú te bautizas, estás dando testimonio a Satanás, a los demonios, a los huestes espirituales, que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y le estás diciendo: yo ya no te pertenezco, ahora pertenezco al Dios viviente. Pero te quiero preguntar, cuando no te atreves a bautizarte, ¿qué es lo que estás testificando? Le estás diciendo a Satanás que todavía hay algo que no te está permitiendo bautizarte. Le estás diciendo a Satanás: pues todavía hay ciertas cosas en mi vida que Jesucristo no reina en mi vida. Pero es sumamente importante recordar que eso es lo que testifica a todas las cosas espirituales. Número 4, el bautismo se hace en el nombre de la Trinidad. Recuerden lo que decíamos: bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Mateo 3:16 dice así: en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, ahí vemos, salió él del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Estoy complacido con él, estoy contento con él. ¿Qué aprendemos? Aprendemos varias cosas de este pasaje. Número 1 es que Jesús se bautizó. Entonces, bueno, ¿por qué se bautizó si no se tenía que arrepentir de pecado? Yo pienso que parte de la razón que Jesús se bautizó es que sabía, si él no se bautizaba, había unos cuantos de Lake Point en español que decían: Jesús no se bautizó, entonces yo no me bautizo. Dije, bueno, me voy a bautizar para que no tengan excusa. Pero cuando Jesucristo entró al agua, lo que estaba haciendo es que estaba confesando los pecados de todos nosotros. Otra cosa que estaba haciendo aquí, Jesucristo estaba obedeciendo al Padre, porque el momento que fue bautizado, al salir del agua, empezó su ministerio, empezó esa cuenta regresiva a la crucifixión. Y era un símbolo que él estaba obedeciendo al Padre y que había llegado al mundo para salvarlo. Entonces muchos de nosotros no nos bautizamos, pero la raíz del problema es obediencia. No has querido obedecer. Pero algo que es muy interesante es que bautizamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y qué interesante es que estaban presentes los tres. Dios Espíritu Santo al bajar como una paloma, Dios Hijo al entrar al agua y Dios Padre desde el cielo diciendo: estoy orgulloso de mi Hijo. ¿Quieren saber algo muy curioso que acabo de aprender, muy interesante en los últimos meses? Es de que, ¿se acuerdan? Estamos hablando del pueblo de Israel, salió de Egipto. Iban a la tierra prometida. La tierra prometida era Israel, esta tierra que Dios les había separado, lleno de leche y miel. Pero para entrar a la tierra de donde ellos venían, tenían que cruzar el río Jordán. Al igual que si tú de aquí de Texas quieres entrar a México, tienes que cruzar el río Bravo. Y quieres entrar de México a Estados Unidos, tienes que cruzar el río, ¿verdad? O el charco, como le decimos a veces. El pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, tuvo que cruzar ahí. Y cruzó en el río Jordán, y sobre sus hombros llevaban el arca del pacto. El arca del pacto es donde estaba la presencia de Dios, donde estaban los 10 mandamientos. Representaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, Juan el Bautista estaba bautizando a muchas personas, como que estaba preparando el camino que venía Jesús, espiritualmente hablando. Y Juan el Bautista bautizaba en todas partes. Adivinen dónde estaba el día que Jesús fue a bautizarse. Juan el Bautista estaba bautizando precisamente en el lugar del Jordán donde cruzó el pueblo de Israel. ¿Por qué?
Jesús al entrar al agua estaba diciendo, sí, por aquí pasó un pacto, pero he aquí hay un nuevo pacto que hago, no nada más con los israelitas, sino con toda la humanidad, con mexicanos, con venezolanos, con americanos, con todos. He aquí hay un nuevo pacto de gracia. Amén. Qué hermoso es eso. ¿Tú crees que es coincidencia que Jesús fue en ese mismo lugar? No, no fue coincidencia, nos estaba diciendo algo. Por último, el número 5 es el bautismo es para creyentes. Aquí es donde explico el por qué no bautizamos a los niños o a los bebés. Porque claramente la Escritura dice, arrepiéntete y sé bautizado. Ahora, nosotros aquí practicamos que dedicamos a los niños. Hace unas semanas dedicamos a los niños. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús no lo bautizaron de bebé. Jesús lo dedicaron al templo al 8º día. Y esto es lo que hacemos con los bebés. Pero entonces dices, bueno, ¿a qué edad alguien se puede bautizar? Pues simplemente cuando tengan conciencia entre lo bueno y lo malo, cuando puedan entender que son pecadores y que necesitan un Salvador. Entonces, para algunos puede ser a los 7, 8, 9 años, yo no sé, dependiendo. Papás que están aquí, yo te recomiendo que tú platiques con tus hijos, que cuando ellos te digan, es que yo me quiero bautizar, no nada más sea porque ellos vieron a alguien bautizar y dijeron, qué padre, todos le aplaudieron y yo también quiero bautizarme. Platica con él o con ella y escucha su testimonio y tal vez no están listos. Nuestra hija, Natalia, ya tiene como 1 año y medio que se quiere bautizar, pero sabíamos que no estaba lista. Pero hace como 6 meses cuando le pregunté por qué, y voltea, claro que me hizo llorar, y si pienso mucho voy a llorar ahorita, me habló de lo que Jesucristo hizo en la cruz, y ella me habló en su entendimiento de que como ella cuando desobedece a los padres y cuando le pega a su hermano y le grita a su hermano, está pecando y está siendo separado de Dios, y yo estoy así, predícalo, está súper bien. Y dice, por eso, porque yo ya acepté a Jesucristo y he sido perdonada y quiero públicamente decirlo. Dije, ahora sí. Y el 22 de mayo lo vamos a bautizar. Estamos bien felices de eso. Pero por eso no bautizamos a un bebé de unos meses, porque ¿qué pecado tiene? No tiene conciencia de lo que están haciendo. ¿Esto nos queda claro? Entonces vamos a ver, esto es un buen ejemplo de quienes fueron bautizados. En Hechos dice así, al oír esto, Hechos 2:37 dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Vamos a ponerle pausa. Dice, ¿al oír qué? Ok, Pedro, estaban en Jerusalén los discípulos y llegó el Espíritu Santo, los llenó y les dio valor para que predicaran. La gente en Jerusalén, ahí cerca de donde estaba el templo, llegaron y dijeron, ¿qué está pasando? Y salió Pedro, me encanta eso, porque Pedro, el que había negado a Jesucristo, tuvo el valor y les empezó a predicar con ganas. Y les empezó a decir, ¿se acuerdan de Jesucristo? Lo crucificaron, pero Él resucitó. El enemigo no tiene dominio sobre Él. Y les dio el testimonio. Y después de eso, después de escuchar ese mensaje, vemos la respuesta de esto. Entonces otra vez en el 37, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Nótense que es arrepiéntanse y bautícense inmediatamente. Todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron 3,000 personas. Ahí mismo. Y estaban en Jerusalén. Y yo dije, bueno, ¿dónde los bautizaron? ¿Y qué creen? Estuve ahí en Israel y me di cuenta ese día y descubrí dónde los bautizaron. Vamos a ver ese video. Estoy aquí en lo que son las escaleras que básicamente los discípulos y Jesús tuvieron que caminar para poder entrar a la explanada hacia el templo. Si ven aquí está el muro muy grandote, pero aquí antes existía una puerta y entraban todas las personas para los diferentes festivales y entrar a la explanada y luego estaba el templo. Entonces sabemos, es un hecho que Jesús y los discípulos cuando vinieron a Jerusalén para visitar el templo o el área alrededor tuvieron que haber pasado por estos escalones. Ahora algo que es muy curioso es de que aquí atrás de mí, para poder entrar a este lugar tenían que pasar un tiempo que se limpiaban de purificación. Era un rito de purificación, todos los judíos que tenían que hacerlo.
Entonces tenían como que pequeñas albercas, muchas de ellas, porque llegaban miles de personas y llegaban sucios de todos sus viajes, ¿verdad? Entonces se tenían que purificar y luego ya podían entrar. Bueno, algo muy curioso y muy padre que se me hizo es que si has escuchado pues cómo nació la iglesia, la primera vez que predicaron el evangelio, dice que 3,000 personas se bautizaron. Y pues estás aquí cerca del templo. Y pues yo pensaba, bueno, tal vez se fueron al Jordán, pero el Jordán no está aquí cerca ni nada. Entonces, ¿dónde se bautizaron? Y se salieron, y en estas albercas que están aquí, que están viendo, aquí bautizaron a los primeros cristianos, los primeros de la iglesia de Cristo, los primeros que son de su cuerpo. 3,000 personas aquí fueron bautizadas. Una de las cosas que cuando estábamos ahí, tal vez no se ve, pero la siguiente foto, había unas piletas, habían docenas de piletas y representaban que ellos tenían que purificarse. Y qué hermoso es que cuando fueron bautizados, fueron purificados pero espiritualmente. Algo que me conmovió es lo siguiente, pon mucha atención porque esto es muy profundo. Dios nos habla mucho, no hay coincidencias en la Biblia, es algo que Dios pone ahí, que es muy profundo. Cuando Moisés bajó con la ley, con los 10 mandamientos, el pueblo había sido rebelde y habían construido un becerro de oro. Y cuando bajó Moisés, por ese castigo, por esa rebelión, ese día murieron 3,000 personas. En un símbolo de que ningún hombre puede cumplir la ley. Por la ley nosotros morimos. Ningún hombre puede vivir por medio de la ley. Pero las primeras personas que siguieron a Jesucristo fueron 3,000 personas en un símbolo de que por medio de la gracia podemos vivir. La ley nos trae muerte, pero la gracia de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos trae vida. Y en esas piletas, en esas albercas fueron bautizados esas 3,000 personas. Quiero terminar hoy nada más diciendo esto. Jesús nos enseña el bautismo porque es esa simbología de la muerte y la resurrección. De que nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás, nuestro pecado ha quedado cubierto. Y Jesucristo estaba platicando un día con un fariseo y le estaba explicando que tenías que nacer de nuevo. Y en ese contexto, los siguientes versículos es cuando llegamos a Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Y Jesús estaba hablando de eso, dijo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le estaba explicando eso porque le estaba enseñando cómo ser salvo. Después de eso dice esto, el que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y tal vez tú estás aquí, es tu primera vez o tienes meses aquí en la iglesia, años en la iglesia, pero ¿cómo has reaccionado tú sobre el mensaje de Jesucristo que vino a salvarte? ¿Te ha conmovido tu corazón? ¿Te has arrepentido? ¿Has sido como estas personas profundamente conmovido o remordimiento? Pero tiene que llegar a un punto en tu vida donde tú digas, ¿sabes qué? Yo confieso que yo soy pecador y yo necesito un Salvador. Quiero en ese momento, sin que nadie se distraiga, nada más inclina tu cabeza ahí donde estás. Y haz esta pregunta. Al mensaje que Jesucristo vino a traer salvación, ¿cómo has reaccionado? ¿Lo has aceptado o no? Tal vez tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero nunca has tomado esa decisión. Nunca lo has confesado con tu boca y lo has creído en tu corazón. Pero quiero darte la oportunidad hoy. Si tú quieres ser esta persona ahí internamente, si tú quieres hacer esta oración conmigo, sin que nadie te esté viendo, quiero que nada más levantes la mano y la bajes rápidamente. ¿Hay alguna persona? Aquí hay varias personas. Muy bien, varias personas. Muy bien, muy bien. Repite después de mí esta oración, pero créelo en tu corazón y le voy a pedir a toda la congregación que lo repita en voz alta para que no se sientan solos. Señor Jesucristo, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz que has hecho por mí. Te pido perdón por toda mi maldad, por todo mi pecado. Te pido que me des salvación. Te pido, Señor, que me limpies y me hagas una nueva criatura. De este momento en adelante seré discípulo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
sin que nadie se mueva porque todavía no se ha acabado la reunión. Tengo un versículo más. Algunos de ustedes ya se movieron, todos los que están allá pongan atención porque hay un versículo más. ¿Qué hacer sobre esto? Si tú acabas de hacer esta oración, ¿cuál debe ser tu reacción? ¿Cuál debe ser tu reacción si hace años ya aceptaste al Señor, pero no te has sido bautizado? Lo vemos en Hechos 8:35, dice así. Estaba Felipe, uno de los discípulos, estaba con un funcionario y dice así. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de las escrituras que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el funcionario, el eunuco, dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco, el funcionario, respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el funcionario, el eunuco, mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Inmediatamente al escuchar y al entender, reaccionó. Entonces yo te pregunto, si tú no te has bautizado, ya sea que aceptaste al Señor hoy o hace años, si tú no te has bautizado, ¿cuál va a ser tu reacción? Y lo que yo te estoy retando hoy es que te bautices inmediatamente. Ahora, ¿cuándo es cuando te podemos bautizar? En 2 domingos, no este próximo domingo de Día de las Madres, sino que el siguiente domingo, terminando la reunión. Nunca lo hemos hecho así. Terminando la reunión, los vamos a invitar a todos ustedes a que pasemos aquí al lado y vamos a tener una ceremonia de bautismos. Pero yo no te estoy pidiendo que te esperes 2 semanas. Yo te estoy pidiendo que si hoy te llegó la predicación, que tú hoy inmediatamente, como este funcionario dijo: ¿dónde está el agua? Que tú vayas y ahí están 2 mesas listas para que tú pongas tu nombre y tu teléfono para que te contactemos y sepamos cuántos vamos a bautizar ese domingo. Esa es mi oración. Y ese es el llamado, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración donde el Señor nos dé ánimo, que el Señor nos recuerde que eso es algo hermoso, es una celebración, no es algo feo. Tú dices: es que me da pena por mis amigos, me da pena ¿qué va a decir mi familia? Es que no estoy preparado. No hay condición. Si ya has aceptado a Jesucristo, hazlo para que le testifiques a todos que Jesucristo reina en tu vida, amén. Padre, dale valor a las personas que hoy se tienen que anotar, que se acerquen, que ellos celebren, Señor, este bautismo y que en 2 semanas, Señor, sea una gran celebración para cada uno de nosotros, que nos gocemos con ellos y que ellos se gocen, Señor, en ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Te quiero recordar el Día de las Madres el próximo domingo en el Pier. Que Dios te bendiga.